Este es el molde interior. Esto lo pueden hacer con cualquier tipo de madera, hasta con madera balsa. Es más, lo podrían hacer también con tergopol. Yo opté por hacerlo con una madera de tirante de pino. Estos son dos tirantes unidos y la parte frontal son unas varillas. Y el detalle que tiene, que es lo que quiero que vean, es esto. Tiene un pequeño ángulo, ¿ves? Que ahí se nota. Cuando tenga ya el modelo armado con todo el cemento alrededor, lo pueda sacar fácilmente para abajo. Lo que le di a todo el molde es una conicidad de 3 grados. ¿Ven? Cada lateral tiene una pequeña inclinación. Este modelo, este molde interior, tiene una mano de barniz para que quede impermeable. Pero no hay problema por la impermeabilización, porque voy a usar estas planchas de material muy parecido a las placas de radiografía. Lo que voy a hacer es recubrir todo el molde con esto, y en el momento en que vierta el cemento no se va a verter sobre la madera, sino que se va a verter sobre estas láminas de, ya le digo, es un plástico muy fácil de manejar, de cortar. ¿De dónde obtuve estas planchas? De los televisores viejos, de planos y de los monitores planos. Viene la placa de cristal líquido, después viene del cristal líquido una plancha como esta de acrílico, de 3 milímetros puede ser, o de 6, y luego viene este material que trae entre 2 a 3 planchas de estas. Este material y lo coloco por acá arriba, y este otro lo coloco por acá. Esto no hace falta pegarlo, porque cuando uno empiece a verter la colada de cemento se va a ir pegando solo a la pared. Lo que voy a lograr, retirarlo por acá abajo fácilmente, porque esto no va a estar adherido al cemento. Así es como va a quedar. Vamos ahora a hacer la parte del molde exterior. La parte delantera del molde va a ser este acrílico que sobresale de cada lado 1,5 centímetros. Ahora resta colocarle un lateral que va a ir acá y el otro lateral que va a ir acá, y de fondo va a ir este otro acá. Finalmente tengo ya todo armado, el molde interior. Así quedó el molde exterior. ¿Ven? Así me queda el hueco para la colada del cemento. Al molde exterior le hice un agujero acá abajo para poder colocar un tornillo. El otro agujero, que es el superior, es por donde yo tengo que pasar el cable para la alimentación. Esto va así y esto va así. Así es como queda el molde final. Y sobre la parte inferior le coloqué un acrílico. Para la mezcla del cemento usé una medida de agua, una medida de arena y una medida de cemento. Ahí continúa saliendo un poco de aire. Acá tengo los cables. Listo. Vamos a esperar un día o dos de fraguado. Quedó brillante el cemento, quedó muy bien. Acá arriba no importa porque no se ve. Esta parte de frente quedó bien. Esto también, el lateral este también quedó bien. Acá se pegó el cemento
Acá se pegó el cemento. Acá te voy a mostrar qué cambios le hice al molde interior. Le puse exactamente el mismo material que el anterior, pero en este caso lo cubrí con cinta en las uniones. ¿Ves? Esto es lo que yo quería que salga fácilmente y no lo conseguí. Vamos a ver ahora, colocándole vaselina. Bueno, vamos a ver el segundo intento, a ver cómo queda. Bueno, voy a colocar la lámpara dicroica y vamos a hacer la prueba para ver si funciona. Así es como queda la lámpara. Funciona. Acá vemos la caja octogonal que iría en la pared y yo hice esta chapita con dos agujeros con una tuerca soldada. Ya tengo la lámpara acá lista con la conexión eléctrica hecha y quiero que veas esta chapa cómo ha quedado. Ha quedado firme y ahora vamos a colocar la lámpara amurada a la pared. Finalmente así es como queda la lámpara. Un detalle que no pensé que se iba a ver el tornillo. El tornillo la verdad que habría que ocultarlo de alguna forma, pero así es como ha quedado la lámpara. Así es como ha quedado finalmente colocada la lámpara, ya iluminada. Una lámpara de exterior de cemento.